Ana Catalina Emery, Visiones y revelaciones completas, estudio crítico. 6. Personas que intervienen. La existencia de Ana Catalina transcurrió en la oscuridad durante su niñez y juventud, y hasta en el convento, a pesar de haberse manifestado allí la gracia del Señor por la clarividencia con que veía los corazones de las monjas. No advirtieron el tesoro que encerraba la doncella. Solo después de la clausura del monasterio, cuando en casa extraña aparecieron las santas llagas, trascendió al público el secreto. Vino la investigación, eclesiástica primero, civil después, y acudieron periodistas, escritores, médicos y teólogos, y todo el mundo empezó a hablar de la estigmatizada de Diulmen. Muchas personas de relieve en el mundo intervinieron en su vida, más favorablemente, otras desfavorablemente, por lo que juzgo necesario dar una somera reseña de los principales participantes para mejor ilustración, por cuanto algunos aparecen vinculados con las visiones mismas. Acerca de sus padres, hermanos y parientes, se habla en la biografía y en la autobiografía. Poco podría decirse de las monjas de Annetember, cuando eran varias y desconocidos sus nombres, lo mismo que de los vecinos, cuya participación tuvo mayor trascendencia. El padre Limbert era un dominico, a quien la clausura de su convento había producido honda emoción. Era sencillo, modesto y virtuoso. Ana Catalina lo tuvo por confesor y director espiritual, y le obedecía tan fielmente como si continuara en el claustro. Sin embargo, a pesar de los años que permaneció cerca de la estigmatizada, apenas sí advirtió el buen sacerdote el prodigio que tenía delante. Había ensayado diversos expedientes para probar la santidad de su penitente, entre otros, llevándole cierta vez la hostia consagrada, oculta bajo la estola, mientras ella estaba en éxtasis. Pero no bien se presentó en la pieza, Ana Catalina se postró de rodillas en actitud de adoración. Le preguntó qué le pasaba, y ella respondió, que mi señor viene a mí con el tabernáculo. El abate Juan Martín Lambert, francés, había llegado a Münster en 1794, huyendo, por haberse negado a jurar la nueva constitución de su patria. Conoció a la monja en el convento, donde él celebraba misa, y ella hacía las veces de sacristana. La protegió en la adversidad y le permaneció adicto durante las persecuciones de que ella fue objeto. Conoció el secreto de aquella alma privilegiada. Ella, a su vez, lo auxilió en los últimos años y aún sufrió por él para que tuviera paciencia en su penosa enfermedad. Estuvo presente espiritualmente en el sepelio de sus restos y cantó fervorosamente la misa de difuntos cuando lo enterraron. El doctor Guillermo Wessener era un médico que por curiosidad científica fue a verla en el primer reconocimiento. Después de largas pláticas con Ana Catalina, retornó a Dios, abandonó las prácticas peligrosas como el magnetismo, que empleaba en sus curaciones, y colaboró con ella en obras de caridad, al punto que destinaba finalmente parte de sus bienes en socorrer a los enfermos pobres que asistía. El médico transmitía a la vidente el carácter de la dolencia de sus pacientes, y ella le daba indicaciones eficaces. Ana Catalina le hizo revelaciones importantes acerca del magnetismo, de la ciencia humana, de las indulgencias y de otras cuestiones, que se hallan recogidas en las obras completas. El doctor Wessener fue amigo y auxiliador del abate Lambert, y asistió, en su agonía, a la madre de Ana Catalina, que murió al lado de su hija en el año 1817, y a quien ella cerró los ojos con sus santas manos sedadas. Gertrudis, hermana menor de Ana Catalina, a quien ésta llamó para que la ayudara a cuidar al enfermo abate Lambert, era una muchacha tosca, inexperta, que trataba con brusquedad a la estigmatizada, la cual, a pesar de todo, debía ilustrarla en los quehaceres domésticos. La hermana es débil y áspera, y nos hizo sufrir amargamente a la enferma y a mí, dice el doctor Wessener. No ama, ni siquiera respeta a la enferma, y en todo el día apenas le lleva un vaso de agua, cuanto menos ninguna otra cosa. Debo confesar que nunca podría soportar los caprichos y espíritu de contradicción de esta niña, tan diferente de su hermana. Gertrudis permaneció con Ana Catalina 6 años. El deán Bernardo Enrique Oberberg
nacido en Heckel en el año 1754 y muerto en Münster en el año 1826, ejerció notable influencia en la vida de la estigmatizada. Era hombre eminente, filósofo, inspector de escuelas, preceptor de los hijos del príncipe de Galitzin y superior del seminario de teología de Münster, autor de numerosas obras de historia y ascética. En la diócesis era tenido por experto como director espiritual y estaba considerado como uno de los personajes más nobles de su época. Integró una de las comisiones examinadoras eclesiásticas y comprobó, con profunda mirada, que se hallaba ante un ser bienaventurado. Anotó sus impresiones. Al verlo por primera vez, Ana Catalina le dijo que lo conocía espiritualmente y lo adoptó como director de conciencia. Monseñor Juan Miguel Sailer, teólogo jesuita, bávaro, muerto en Ratisbona en el año 1832, fue profesor de la Universidad de Dillingen y autor de tratados de filosofía y pedagogía. Había tomado con gran entusiasmo la causa de Ana Catalina y admiraba sus virtudes. Fue quien acompañó a Clemente Brentano el día que se presentó éste por primera vez, recomendando a la vidente que le relatara sin temor sus revelaciones. El conde Federico Leopoldo de Stolberg, poeta, novelista y diplomático alemán, muerto en Osnabrück en el año 1819, se convirtió al catolicismo con su mujer y sus hijos. Tradujo a su lengua la Ilíada y las tragedias de Esquilo. Fue tal la impresión que le causó su visita a Ana Catalina, relatada brevemente en un artículo, que influyó notablemente en su espíritu durante los últimos años de su vida. Después de su muerte, en una bellísima visión, Ana Catalina lo vio en la gloria con los bienaventurados. Pero fue sin duda Clemente Brentano el hombre que más decidida relación mantuvo con la vidente, a quien más hondamente conmovieron sus dones portentosos y quien fue el recolector de la mayoría de sus revelaciones. Nació en Frankfurt en el año 1778 y murió en el año 1842. Fue famoso en toda Europa como poeta lírico de alta fantasía. Pertenecía a la escuela romántica, viajó mucho y escribió novelas, comedias y zarzuelas. En Heidelberg se vinculó a Gorres. Desde 1818 permaneció en Dülmen hasta la muerte de Ana Catalina, ocurrida en el año 1824. Fueron sus hermanos Cristiano y Bettina de Arnim.